Mi nombre es Celia Ren. Tengo 28 años, estoy embarazada de 4 meses y hasta hace poco todavía creía que mi familia, a pesar de sus defectos, siempre me protegería, pero estaba equivocada. Mi hermana Maisie pensó que había fingido mi embarazo, así que me empujó por las escaleras para probarlo. Ahora mis padres la defienden y amenazaron con repudiarme si presento cargos. Todavía se siente surrealista decir eso en voz alta, porque no importa cuán herido o enojado estés, no se supone que literalmente intentes matar a tu hermana, ¿verdad? Pero aquí estamos. Y si te preguntas qué tipo de familia se vuelve contra su hija embarazada después de algo así, espera, porque lo que sucedió después de la caída fue peor que la caída misma. Esta no es una historia sobre rivalidad entre hermanos. Se trata de traición, silencio y el punto de ruptura cuando el amor por tu familia se convierte en una amenaza para tu propia supervivencia. Durante la mayor parte de mi vida adulta me han dicho que soy la responsable, la hermana tranquila, la pacificadora y para ser honesta, usé ese título como una armadura, especialmente después de los abortos espontáneos. Julian y yo habíamos estado intentando concebir durante casi 2 años. Nuestra primera pérdida fue temprana, un dolor silencioso que soportamos con sonrisas forzadas. La segunda casi nos destrozó. Esa vino con un plan para la habitación del bebé, un nombre elegido y demasiados sueños para enterrar. Así que cuando vi esas 2 líneas rosadas hace 4 meses, lloré como no había llorado en años. Este bebé se sentía como un milagro y no iba a arriesgar nada, ni siquiera una celebración familiar bien intencionada para ponerlo en peligro. Decidimos mantenerlo en secreto solo hasta que pasara el primer trimestre, solo hasta que el riesgo disminuyera, solo hasta que sintiera que podía respirar de nuevo. Maíz, mi hermana menor, había pasado por su propia pérdida. Se suponía que se casaría el otoño pasado. Los vestidos estaban pedidos, el lugar pagado, las invitaciones enviadas. Entonces su prometido la engañó la noche antes de la boda. Ni siquiera se presentó para explicar, solo envió a un amigo para cancelarlo. Mis padres estaban mortificados, Maye humillada. Desde entonces ella lo volcó todo en su trabajo. Ascensos, largas horas, logros. Cada uno se convirtió en su forma de demostrar que todavía era digna de admiración. Yo también la admiraba, aunque nunca lo dije en voz alta. No quería que mi embarazo le quitara eso. Así que cuando mi mamá llamó para decirme que acababa de ser ascendida y estaba organizando una fiesta para celebrar, dudé no porque no quisiera apoyarla, sino porque no quería arruinar su momento. Sabía que mi creciente barriga empezaría a notarse, pero pensé que con el vestido adecuado, algunas capas inteligentes y pura determinación, podría guardar el secreto una noche más. No me di cuenta de que ese secreto lo desentrañaría todo. La noche de la fiesta me puse un vestido largo azul marino fluido con suaves pliegues y cintura alta. Incluso agregué fajas para suavizar los bordes. Era caluroso, incómodo y sofocante, pero ocultaba la barriga. Eso era todo lo que importaba. Julian me encontró allí directamente del trabajo. Como de costumbre, parecía tranquilo y con los pies en la tierra, como si nada pudiera perturbarlo. Me besó en la mejilla y preguntó en voz baja, ¿todavía estás segura de que quieres hacer esto? Asentí por Maye y durante la primera hora todo transcurrió sin problemas. La música era animada, la gente se reía y Mayu lucía radiante con un mono rojo atrevido. Brillaba de orgullo y confianza, y ver su sonrisa me hizo sentir que tal vez había tomado la decisión correcta. Nadie parecía notar el vestido, ni mi cuerpo, ni el hecho de que evitaba el vino y los quesos blandos como la peste. Evadí las preguntas con facilidad practicada, incluso cuando mi mamá hizo un comentario burlón sobre mi cara más llena. Simplemente me reí y le eché la culpa al estrés. Pero el momento que lo cambió todo llegó en silencio. Estaba sentada sola por un minuto, simplemente descansando en el sofá del estudio. Cuando mi tía Poeve se sentó a mi lado, me ofreció una copa de vino blanco. La rechacé. Me miró de forma extraña, entrecerrando los ojos ligeramente. Luego, en un tono mezclado con curiosidad, dijo, «Tienes brillo, Celia. No estás embarazada, ¿verdad?» Se me cayó el corazón. Forcé una risita. Por supuesto que no. Pero ella extendió la mano sin preguntar y colocó una mano cálida justo sobre mi vientre. «Cariño», susurró. «Puedo sentirlo». «Lo estás». Me quedé helada en ese momento. Me sentí como una niña atrapada en una mentira, aunque no había hecho nada malo. Susurré, «Por favor, no digas nada. Es la noche de Maisie».
Aún no estábamos listos para decírselo a nadie. Puebó una sonrisa comprensiva y asintió. Lo entiendo, lo entiendo. Pero tu mamá ha estado rezando por este día durante años y todos están aquí. Tal vez este sea el momento adecuado. Antes de que pudiera detenerla, se levantó y salió al patio trasero. Se me revolvió el estómago. La seguí lo más rápido que pude. Era demasiado tarde. Poe tintineó su copa con una cuchara y levantó la voz. Todos. Tengo las noticias más hermosas para compartir esta noche. Celia está embarazada. El mundo se ralentizó. Hubo un breve silencio suspendido. Luego comenzaron los vítores. Mi mamá jadeó y lloró. Mi papá me dio una palmada en la espalda. Familiares se arremolinaron a mi alrededor. Personas que apenas conocía me abrazaron como si fuera un héroe de guerra que regresaba. No vi a Maye de inmediato, pero cuando finalmente la vi, estaba parada cerca de la hoguera, congelada con una copa de vino en la mano. Su sonrisa era delgada. Sus ojos no se encontraron con los míos. Me acerqué a ella. Sion me interrumpió. Por supuesto que no. Nunca tienes la intención de hacer nada. Simplemente siempre terminas en el centro. No. Sus palabras quemaron. Y en ese momento supe que el secreto ya no era la amenaza, el resentimiento debajo de él lo era. Pasé el resto de la noche tratando de encogerme en el fondo, pero el daño ya estaba hecho. Cada tía, cada primo, cada amigo de la familia que me abrazó, cada Bior, todos ellos grabaron otra muesca de humillación en la noche de Maisie. Incluso si no lo hubiera planeado, ahora era la ladrona de atención. Maye apenas me dirigió la palabra. Su sonrisa desapareció por completo. Mantuvo su distancia rodeada de sus amigos y alimentada por un flujo constante de vino. Julian me revisaba con frecuencia tratando de amortiguar la incomodidad, pero ni siquiera él pudo detener el cambio en el aire. Había tensión espesa, pegajosa y creciente. Más tarde esa noche necesité usar el baño. El baño de invitados estaba ocupado, así que subí las escaleras para usar el del dormitorio principal. Cuando salí, May estaba allí apoyada contra la pared, con los brazos cruzados, los ojos fríos. «Mentiste», dijo rotundamente. Estaba cansada, agotada. De verdad, Maye, no mentí, simplemente no se lo dije a nadie todavía. No quería que esta noche fuera sobre mí. Se rió breve y agudo. Claro, porque eres tan considerada. Traté de explicarle de nuevo que nunca fue mi intención eclipsarla, que Poe había hecho el anuncio sin preguntar, que ni siquiera se lo había dicho a mamá todavía. Pero Maye no escuchaba. Estaba borracha a la defensiva y vibrando de amargura. Entonces lo dijo. Tal vez este termine como los demás. La miré fijamente. ¿Qué? Me miró a los ojos. Los abortos espontáneos. Tal vez este tampoco lo logre. Las palabras golpearon como un puñetazo en el pecho. Retrocedí aturdida con una mano instintivamente acunando mi estómago. ¿Cómo te atreves? Te llevas todo. Espetó. Tienes el esposo o la casa. Ahora un beber y no pudiste dejarme tener una noche. Nunca intenté quitarte nada, dije con la voz temblorosa. Estuve allí para ti después de que la boda se cancelara. Te tomé de la mano cuando lloraste. Nunca hice que tu dolor fuera sobre mí. Su expresión se torció, pero no respondió. No me quedaba nada que dar. Me di la vuelta para pasar junto a ella para alejarme para respirar. Me siguió todavía, murmurando. Traté de ignorarla. Llegué a las escaleras y luego lo sentí. Un fuerte empujón en medio de la espalda. Mi cuerpo se tambaleó hacia adelante, mis brazos se agitaron, mi pie perdió el primer escalón. Agarré la barandilla, la sostuve por una fracción de segundo. Luego mi agarre se deslizó. Todo sucedió rápido y lento al mismo tiempo. Giré en el aire tratando de proteger mi estómago. Golpeé las escaleras con fuerza a la espalda, los codos, luego mis muñecas que se rompieron bajo el peso de mi caída. El dolor me desgarró. Grité. El mundo se volvió borroso. Voces se alzaron en pánico. Se abrieron puertas. Los pasos de Julian resonaron más cerca. Oí a alguien llamar mi nombre y luego me desmayé. Cuando volví en mí, estaba en el suelo, acunada en los brazos de Julian,
apenas respirando por la agonía en mis muñecas. Me empujó, susurré. Todas las caras se volvieron hacia Maisie. Estaba parada en lo alto de las escaleras, pálida y silenciosa, y luego con voz temblorosa dijo, no quise hacerlo. Me desperté con el escozor en las muñecas antes que nada. Ambos brazos estaban envueltos firmemente en gasa y fibra de vidrio. Tenía la garganta seca, la cabeza me palpitaba, pero lo primero que pregunté cuando Julian se movió a mi lado fue, ¿está bien el bebé? Parecía agotado con los ojos rojos, la barba sin afeitar, la voz suave. Sí, está bien, latidos fuertes. Exhalé tan fuerte que casi lloré. Los siguientes minutos transcurrieron en fragmentos. Una enfermera entró para controlar mis signos vitales. Julian me ayudó a beber agua. Me dolía todo el cuerpo, pero la peor parte no era física. Era el recuerdo de las escaleras, el sonido de los huesos rotos, el desenfoque de las voces familiares, el rostro de Maisie sobre mi ilegible. Traté de reconstruir cómo llegamos aquí. Había pasado años amortiguando su ego, protegiéndola de su propia amargura. Nunca había tratado de eclipsarla, pero de alguna manera mi privacidad, mi alegría todavía se veía como una traición. Julian se sentó a mi lado tomándome de la mano. Tenemos que llamar a la policía, dijo. Su tono era tranquilo, pero firme. Podría haberlos matado a los dos. Lo sé, pero saber y actuar son dos cosas diferentes. No dudaba por la duda, dudaba por la angustia, no solo por lo que había hecho, sino por el hecho de que nunca se disculpó. Le pregunté a Julian si podía hablar con ella. No le gustó, pero me dio su teléfono. Maya respondió al tercer timbre. ¿Qué? Me quedé callada. ¿Por qué me empujaste? Soltó una risa seca. Oh, vamos. ¿De verdad crees que quise hacerte daño? Me hiciste daño, dije. Me rompí las dos muñecas. Podría haber perdido al bebé. Suspiró. Estaba borracha y enojada. Me robaste la noche. Siempre lo haces. Cerré los ojos. ¿Crees que planeé eso? Creo que siempre encuentras la manera de convertirte en el centro de todo, incluso cuando finges que no lo quieres. Mi embarazo no fue una actuación, dije. No se lo dije a nadie. La tía Poeve lo anunció. Maye se burló. Aún así funcionó para ti. Mamá lloró. Papá te abrazó. Todos se arremolinaron. Yo estaba parada en la parte de atrás como un accesorio en mi propia fiesta. Me empujaste por las escaleras. No pensé que te caerías. No creía que estuvieras realmente embarazada. Pensé que estabas haciendo uno de tus juegos emocionales de nuevo. Eso era todo. No solo me había lastimado, creía que me lo merecía y no lo sentía. Antes de que pudiera responder, escuché otra voz, la de mi madre. Celia, ¿eres tú, cariño? Me quedé helada. ¿Por qué estás con ella? Ha estado destrozada, dijo mamá. Nos quedamos aquí para cuidarla. Te quedaste con ella. Mi voz se quebró. Después de lo que me hizo. No quise hacerlo. Estaba borracha. Está bajo mucha presión. ¿Sabes lo difíciles que han sido las cosas? Estaba atónita. Estaba en una cama de hospital con los brazos rotos y mi madre estaba consolando a mi atacante. Deberías haber estado aquí, dije conmigo. Estábamos preocupados por las dos, dijo, pero Maisie se estaba desmoronando. Me estás pidiendo que la perdone porque está molesta. ¿Qué hay de mí? Mamá suspiró. Presentar cargos no arreglará nada. Es tu hermana. No podemos arruinarle la vida por un error. Un error, susurré. Entonces llegó el golpe. Si sigues adelante con esto, tu padre y yo no te apoyaremos. Esto podría arruinar el futuro de Maisie. Fue entonces cuando supe que no me estaban pidiendo que la perdonara. Me lo estaban exigiendo, no porque fuera lo correcto, sino porque era más fácil. A la mañana siguiente miré mis muñecas hinchadas envueltas en rígidos yesos blancos y escuché los latidos del corazón de mi hijo en el monitor. Vivo todavía aquí. El alivio debería haber sido abrumador, pero todo lo que sentía era vacío. Había sobrevivido a la caída, mi hijo también, pero algo más profundo se había roto dentro de mí. Y no era solo hueso. Julian estaba callado esa mañana,
sentado a mi lado con los brazos cruzados. Cuando le pregunté qué estaba pensando, no dudó. Tenemos que presentar cargos, Celia. No solo por ti, por nuestro bebé. Asentí lentamente. Lo sé. No dudaba por la duda, dudaba por el dolor, porque en el momento en que hiciera esa llamada, la línea entre mi familia y yo se cortaría y esta vez no creía que pudiera repararse. Pero la hice de todos modos. Fui a la policía esa tarde, presenté el informe, di mi declaración. Fue clínico, frío y necesario. No lloré hasta que volví al coche. Maíz fue arrestada más tarde esa noche. No la sacaron esposada de su apartamento, sino que la citaron, la ficharon y la liberaron bajo fianza pagada por mis padres. Mi madre ni siquiera intentó comunicarse conmigo directamente. Llamó a Julian. Él la ignoró. Luego vinieron los mensajes de texto, los mensajes de voz, una mezcla de súplicas y amenazas. No es una criminal, Celia. Estás destrozando a la familia. Esto arruinará su futuro. Te arrepentirás. Pero no me arrepentí porque no fui yo quien causó la fractura. Maye finalmente no se opuso a los cargos. El tribunal la condenó a un periodo de prueba, asesoramiento obligatorio y le ordenó pagar mis gastos médicos. No fue una sentencia dura, pero fue oficial y permanente. Su abogado, totalmente financiado por mis padres, pintó una imagen de inestabilidad emocional, trauma por la boda, estrés por el trabajo, alcohol esa noche, todo diseñado para explicar lo que había hecho. Lo que nadie parecía querer decir era la verdad. Había tomado una decisión, una violenta. Julian me recordaba una y otra vez. Esto no es venganza, esto es responsabilidad. Tenía razón, pero todavía sentía que era yo quien había cruzado una línea. No, Maye, no mis padres, no volvimos a saber de ellos durante meses. Maíz nunca se comunicó. Mis padres lo intentaron unas cuantas veces más, en su mayoría mensajes vagos cargados de culpa que quedaron sin leer. Y luego silencio hasta 5 días después de que nació nuestro hijo. Era un sábado por la noche. Acababa de terminar de amamantar. Acurrucada en la sala de estar con mi bata todavía suelta a mi alrededor, mi hijo durmiendo contra mi pecho. La casa estaba tranquila, pacífica. Entonces llegó el golpe. Julian abrió la puerta. Mi madre estaba allí sonriendo ampliamente con un ramo de margaritas. Me enteré por la tía Poebe que tuviste al bebé. Teníamos que venir. Trajimos vino y regalos. Detrás de ella, mi padre salió del coche con los brazos llenos de bolsas de bebé, un enorme oso de peluche agarrado bajo un brazo como una especie de ofrenda de paz. Me levanté lentamente. No deberían estar aquí. La sonrisa de mamá vaciló. Celia, vamos, no hagas esto. Este es tu padre. Soy yo. Somos tus padres. Merecemos conocer a nuestro nieto. Julian se interpuso entre nosotros. Perdieron ese derecho en el momento en que se pusieron del lado de la persona que casi mata a mi esposa y a mi hijo. Eso no es justo. Espetó Maye. Está enferma. Estaba bebiendo. Ha estado viendo a un terapeuta. No puedes castigarnos a todos para siempre. La miré a los ojos. La defendiste y me suplicaste que no presentara cargos después de que me empujara por un tramo de escaleras. Te importaba más proteger su futuro que proteger mi vida. Cometimos un error, susurró. No, respondí. Tomaron una decisión. Julian no esperó más. Váyanse ahora o llamamos a la policía. Se fueron aturdidos en silencio y completamente no bienvenidos. Me quedé en la puerta con el bebé en brazos y supe, sin lugar a dudas, que había elegido la paz, no la que finges para las fiestas, la que luchas, la que proteges, incluso si eso significa cerrar la puerta a tu propia sangre. La gente dice que la familia lo es todo, que pase lo que pase, los lazos de sangre son irrompibles, que el perdón es el hilo que mantiene unidas a las familias. Pero he aprendido algo diferente. A veces las personas más peligrosas en tu vida son las que están sentadas en tu mesa, las que te abrazan con un brazo y sostienen un cuchillo en el otro, las que usan la palabra familia como escudo para su comportamiento, para tu silencio. Maíz nunca se disculpó ni por el empujón, ni por las palabras, ni por los años que pasó fingiendo amarme mientras resentía todo lo que tenía. No veía lo que hizo como una traición, lo veía como justicia.
y mis padres eligieron la comodidad por encima de la responsabilidad. Querían paz sin honestidad, un rápido regreso a la normalidad sin tener en cuenta lo que se había roto. Pero yo no podía volver atrás, no cuando ahora tenía un hijo, una vida que proteger, un futuro que construir, que no incluía la disfunción heredada y la negación generacional. Algunas noches todavía lloro, no por arrepentimiento, sino por duelo. No solo perdí a una hermana, perdí la versión de mí misma que seguía tragando dolor para mantener la paz. Esa chica se ha ido y en su lugar hay una mujer que sabe esto. No le debes tu silencio a nadie, no le debes tu lealtad a nadie, especialmente cuando te cuesta tu seguridad. Y ciertamente no le debes perdón a alguien que nunca lo pidió. No destruí a mi familia, la descubrí y luego elegí la paz por encima de la sangre. Y nunca me disculparé por eso. Hasta aquí el video. Si te gustó, regálame un like y una suscripción, me ayudarías mucho.